Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la clase que corresponde al examen físico y osteomioarticular de la articulación de la rodilla. Bien, vamos a empezar con el examen físico de la articulación de la rodilla. Tengamos en cuenta que al paciente lo vamos a evaluar desde que ingresa a la consulta. Vamos a ver cómo realiza la marcha, si presenta alguna dificultad, si necesita algún tipo de asistencia. Si cuando va realizando la marcha tiene alguna fascia que nos indique algún tipo de dolor del paciente, lo vamos a tener en cuenta luego de realizar los pasos de la metodología clínica hasta que comienza el examen físico propiamente dicho. Comenzado con la inspección, vamos a ver las alineaciones de los ejes articulares del miembro inferior. Para realizar el examen físico tenemos que tener en cuenta que el paciente debe estar con la menor cantidad de ropa posible, sin calzado y sin medias. En este caso lo vamos a evaluar al paciente en la posición de pie y vamos a ver los ángulos que va formando la rodilla y las compensaciones, ¿sí?, que va a ir presentando las articulaciones vecinas. En la figura número A tenemos un paciente que presenta un genu valgum. Voy a recordarles que el ángulo fisiológico normal es de 6 a 10 grados y que va a ser mayor en la mujer, ¿sí? En el genu valgum las desviaciones son mayores de 10 grados y van a predisponer la aparición de un pie plano. Tenemos también que observar que esta alineación de la rodilla también es propensa a que el paciente pueda presentar una gonoartrosis. En la figura número B tenemos un paciente que tiene un genu varum o rodilla seno, como se le suele nombrar, que también puede ir compensado, ¿sí?, por un pie plano. Es normal esto que esté presente hasta los 3 años de edad. Y también en algunos pacientes que presentan esta forma en las articulaciones, pero que son pacientes de otra edad más avanzada, predispone a una gonartrosis. En la figura número C tenemos un paciente que tiene un genu recurvatum. En el genu recurvatum las rodillas van a presentar unos 190 grados a 200 de hiperextensión y puede a su vez estar acompañado de un genu valgum. Y en la figura D tenemos lo que es la presencia de un genu flexum. El genu flexum, las rodillas siempre van a tener un grado de flexión y siempre va a tener la característica de ser patológico. Fíjense en la figura 6D, en la vista de perfil, cómo va a cambiar la posición de la pelvis y la alineación que va a presentar el paciente con respecto a las rodillas y a su vez la posición que va a obtener la columna vertebral. Cuando nosotros evaluamos el grado de tumefacción que puede tener el paciente, tenemos diferentes lugares donde puede estar ubicada esa tumefacción que nos van a referir a una etiología diferente. Luego de esta filmina vamos a ver un examen, ¿sí?, de cómo lo vamos a palpar y significativo a qué es. Con el paciente en decúbito supino, ¿sí?, figura que tenemos a la derecha, abajo a la derecha, vamos a observar un paciente que tiene una presencia de tumefacción. Esta presencia de tumefacción se caracteriza por tener un borramiento de la interlínea articular, de los relieves óseos. También va a presentar abombamientos en herraduras, ¿sí? Y es muy característico de este tipo de derrames. Fíjense la diferencia contra la rodilla contralateral. También en esta evaluación en decúbito supino, nos vamos a la figura de la izquierda, tenemos una rodilla en flexión aparente. ¿Por qué? Porque acá al paciente le estamos realizando la maniobra de Thomas y esta flexión de rodilla se está debiendo a una flexión, ¿sí?, que presenta en la cadera el paciente.
Entonces va a ser no significativo a la articulación de la rodilla, sino a otro problema en una articulación próxima, pero que va a incidir en forma directa por las inserciones musculares. Pasamos ahora a ver una... También vamos a evaluar la presencia de edema en el paciente, evaluar la presencia de eritemas de la piel y de las masas musculares. ¿Sí? Vamos a evaluarlo con el paciente en decúbito supino o con el paciente parado y vamos a ver los relieves de las masas musculares comparándolo siempre con el miembro contralateral, y cuando recién estamos empezando este tipo de evaluaciones tenemos que tener en cuenta, hasta que desarrollemos el ojo clínico y algunas destrezas manuales, de no confundir presencia de edemas o presencia de tumefacción con relieves musculares. Luego vamos a pasar a la inspección dinámica observando la marcha del paciente. ¿Sí? Tenemos que tratar que el paciente esté con la menor cantidad de ropa posible, siempre descalzo. Y comenzaremos a realizar este estudio de la marcha, viendo si puede flexionar la rodilla, con qué realiza la descarga de peso, qué parte del pie, si tiene que aumentar la flexión de cadera, si tiene que aumentar la flexión de rodilla porque el pie no puede apoyar o no puede realizar diferentes movimientos, ¿sí? Si realiza movimientos oscilatorios con el miembro inferior. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluarlo, que ustedes lo van a ver cuando realicen un estudio de la marcha. Pasamos luego a lo que es la palpación. Vamos a evaluar, siempre teniendo en cuenta que la articulación de la rodilla es una articulación que de por sí es más fría que el resto del miembro inferior. Esta evaluación de la temperatura lo vamos a realizar con el dorso de la mano, sin realizar una presión, solamente apoyando la mano para ver si hay un aumento de temperatura. Luego vamos a palpar puntos dolorosos, que era lo que veíamos anteriormente, donde se pueden presentar las presencias de tumefacciones, ya lo vamos a analizar, y evaluar la palpación de crepitaciones gruesas que se puedan ir presentando. Bien, con lo que respecta al examen físico general de la articulación de la rodilla, a continuación les voy a presentar un video donde ustedes podrán ver la parte práctica de cómo se realiza este examen físico. Sí les pido que todo esto ustedes ya lo vayan retomando para empezar a practicar con alguna persona con que ustedes vivan, ¿sí? Que tengan contactos frecuentes. Siempre acuérdense antes de realizar estos exámenes físicos, lo que es lavar sus manos, ¿sí? Pero para empezar a practicar. Se colocará el paciente en la camilla en decúbito supino. Comenzaremos con la inspección. Buscaremos lesiones cutáneas y heridas quirúrgicas previas. Observaremos si existe un aumento del fondo de saco suprarrotuliano, que es signo de derrame articular. Buscaremos alteraciones en el eje, genu valgo o genu varo. Exploración del rango de movilidad. En extensión máxima, entre 5 y 10 grados. En flexión, entre 120 y 150 grados. Palpación. Buscaremos cambios de temperatura, que junto con el cambio de coloración, rubor, son signos de infección. Choque rotuliano. Con una mano se presiona desde arriba el fondo de saco suprarrotuliano y con la otra se presiona la rótula contra el fémur. Si la rótula bota, es signo de derrame articular. Palpación de las interlíneas y prominencias óseas. La realizaremos con la rodilla en flexión de aproximadamente 60 grados. Interlínea interna. Si se produce dolor, es signo de osteoartrosis o de patología meniscal. Epicóndilo medial. Indica lesión del ligamento lateral interno.
Cóndilo femoral medial. Cara anteromedial de 1/3 proximal de la tibia. Si se produce dolor, indica tendinitis de la pata de ganso. Polo superior de la rótula. Se produce dolor en la tendinitis cuadricipital. Polo inferior de la rótula. Se produce dolor en la tendinitis rotuliana. En ambas patologías, el dolor aumentará en extensión contra resistencia de la rodilla y puede aparecer crepitación. Tuberosidad tibial anterior. Dolor en el síndrome de Osgood-Schlatter. Interlínea externa. Dolor en osteoartrosis o patología del menisco externo. Cóndilo femoral lateral. Y cabeza del peroné. Dolorosa si hay lesión del ligamento lateral externo. Pruebas funcionales. Rótula. Roce rotuliano. Se sujeta con el dedo pulgar y el índice de ambas manos la mitad superior y la mitad inferior de la rótula y se desplaza medial y lateralmente la rótula. La presencia de crepitación o dolor indica condropatía rotuliana. Bien, lo que tenemos que ver acá, alguna maniobra ya la vamos a retomar en forma subsiguiente, es cuando el profesional realiza la evaluación de la temperatura, que lo realiza con la palma de la mano. Nosotros lo vamos a realizar con el dorso de la mano, porque así los dos autores que tomamos lo muestran en la bibliografía citada, ¿sí? Que es la de referencia de la asignatura. Y vamos a tener como finalidad, ¿sí?, evaluar este paciente a través de diferentes maniobras. Tenemos las maniobras que son para evaluar la estabilidad articular, ¿sí?, por diferentes alteraciones que se pueden presentar a nivel ligamentario, y a su vez para evaluar la parte meniscal. Cada una hará referencia a partes específicas de la articulación. Bien, la primera maniobra que vamos a ver a continuación es la maniobra del choque rotuliano o de la tecla. Esta maniobra es muy importante porque va a permitir establecer una diferencia entre la tumefacción y la bursitis prerrotuliana. Y acá era la maniobra que les decía, que era la que vamos a reparar, porque quiero que a continuación se fijen en cuando realiza el profesional la maniobra. Paciente en decúbito supino, rodilla extendida y cuádriceps relajado, con ambas manos rodeando por superior e inferior la rótula. El examinador comprime simultáneamente hacia el centro, concentrando el líquido articular bajo la rótula en el caso que esté presente. Luego presiona con el índice la rótula hacia abajo, en dirección al surco troclear. Este test es positivo si la rótula no tiene un tope firme al presionarla, sintiéndose una leve amortiguación dada por el líquido intraarticular. Paciente en decúbito supino al presionarla, sintiéndose... Bien, les quería mostrar acá dos cosas. En esta maniobra, como la está ejecutando el profesional, este movimiento sí que realiza sobre la rótula de compresión y de descompresión, lo realiza con la mano cefálica, que es como el Argente Álvarez nos indica en el video anterior, lo hacen con la mano caudal. Independientemente de ello, tenemos que tener en cuenta cuando realicemos estas maniobras que no les dé un falso positivo. ¿Qué es lo que ocurre? En pacientes que por su constitución o cuando ustedes agarran y comprimen la piel, ¿sí?, a veces lo que están haciendo es un ascenso y descenso de la piel con la compresión y no es un choque rotuliano.
que es muy común que pase en la instancia práctica. Esto ustedes lo van a adquirir a medida que lo vayan haciendo, esta destreza para saber si es un falso positivo. ¿Por qué? Porque va a venir acompañado el paciente por una clínica, y esta clínica y la inspección que nosotros hagamos nos va a decir si puede realmente ser un derrame articular, además de la maniobra o test diagnóstico que vayamos a ejecutar. Entonces, nunca nos olvidemos de que el test diagnóstico viene acompañado de otra clínica, y tener mucha práctica cuando realicemos la maniobra, porque si nos da un falso positivo y el paciente no tiene clínica, por ejemplo, que ustedes practiquen con algún familiar que no ha tenido ningún golpe, que no tiene patologías en la rodilla, que no tiene ninguna patología crónica, que no tiene sobrepeso, sería bastante raro que este test les vaya a dar un positivo. Entonces, cuidado cuando realizan, ¿sí?, esta compresión con la mano cefálica y caudal antes de realizar este choque rotuliano, que no sea piel lo que estén movilizando, ¿sí? Es algo muy común que se puede presentar cuando uno está empezando a encontrarse y a descubrir las maniobras. Para seguir evaluando lo que son los derrames articulares, hay otra maniobra que es la maniobra de la oleada, donde ustedes podrán encontrar derrames articulares que pueden estar localizados o generalizados. Quiero que en forma particular vean ambos pacientes. Ustedes, cuando realicen la inspección, ¿sí?, ya les va a ser indicativo de que algo hay en esa rodilla. Por lo tanto, si nos remitimos a la maniobra anterior, a la de choque rotuliano, era cuando les decía que presten atención que en un paciente o alguien que les haga de paciente por el momento, ustedes van a ver que puede ser piel. ¿Por qué? Porque en alguien que tiene un derrame articular se va a presentar con la rodilla de esta forma. Puede estar incluso con mayor presencia de derrame, con presencia de tetra de Celso. Entonces tenemos que tener precaución en la forma que vamos a realizar la maniobra, para también no generarle mayor dolor y mayor molestia al paciente. En esta oportunidad no he encontrado un video que muestre específicamente la maniobra, cómo la realiza, cómo la indica el autor. Sí tenemos que tener en cuenta, como les puse en el título de la sección esta de osteomiografía articular, que hay diferentes formas de ejecutar las maniobras, ¿sí? Todas las maniobras tienen muchas variantes, pero nosotros vamos a tomar las que dice el autor. Por eso, en forma particular, no les puedo mostrar en estos momentos cómo la vamos a realizar, pero está muy bien descrita en el material bibliográfico. Si cualquier duda, cualquier consulta, lo dejan en el foro de consultas. Pero lo que tratamos de buscar cuando realizamos esta maniobra de la oleada es juntar el líquido, ¿sí?, que tenemos en las zonas circundantes a la articulación de la rodilla, generando una presión para que el líquido se desplace y se haga este abultamiento, y poder identificar qué tipo de derrame es el que tiene el paciente y la localización en que lo va a tener. En la prueba de aprehensión rotuliana, lo que vamos a estar evaluando es la presencia de luxación en la articulación de la rodilla, ¿sí? Ahora vamos a ver el video con la maniobra específica. Signo de aprehensión. Se presiona lateralmente la rótula con ambos índices y se pide al paciente que flexione la rodilla. Si ha tenido luxación de rótula previa, aparece dolor intenso y miedo a sufrir una nueva luxación. Cuando nosotros hablamos de luxación de la rodilla, esta rótula, cuando se luxa, tiende a ir hacia externo, ¿sí? Por eso es que el terapeuta la lleva a esa
a esa posición, ¿sí? Es más raro que sea poco habitual hacia interno, entonces tenemos que realizarlo sin miedo. Puede que se presente cuando ustedes lo están realizando o que sientan algún sobresalto, pero el paciente ante el miedo, ¿sí?, de que se le pueda volver a luxar la rótula, va a decirle al terapeuta y a su vez va a empezar a realizar la extensión de la rodilla. Y acá vamos a evaluar la estabilidad de los ligamentos en la articulación de la rodilla. Las pruebas sí también necesitan de una práctica que ustedes van a tener que comenzar a realizar, así que prestemos atención a la posición del paciente, a la posición del terapeuta, dónde apoya las manos el terapeuta para ejecutar las maniobras y a su vez, cuando las estamos realizando a las maniobras, ver alguna posible variante como es la flexión de rodilla, algo que se pueda ir presentando, ¿sí? Entonces, estemos atentos a eso, vamos a evaluar el bostezo medial, que es para el ligamento lateral interno, y luego el bostezo lateral, que es para el ligamento lateral externo. Paciente en decúbito supino. El examinador toma con una mano la porción distal de la tibia y con la otra sujeta la rodilla por su cara lateral. Entonces desplaza la tibia hacia lateral con la otra mano, realizando una maniobra de estrés en valgo. Si se quiere aislar el ligamento colateral medial del resto de las estructuras estabilizadoras mediales, como por ejemplo los ligamentos cruzados, se debe realizar esta maniobra con una flexión de rodilla de 30 grados. Este test es positivo cuando se observa mayor laxitud, disminución del tope o dolor en comparación al lado contralateral. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a realizar estas maniobras en forma práctica? Una es que cuando nosotros hacemos esta leve flexión de los 30 grados, ¿cuál es el error? A veces ustedes lo que realizan es flexión de cadera y rotación, entonces les va a dar un falso positivo, el ligamento lateral interno está intacto, ¿sí? Lo que ustedes están haciendo es otro tipo de movimiento. Ustedes al realizarlo con la rodilla extendida se aseguran, ¿sí?, de que no haya un falso positivo por flexiones o por rotaciones que ustedes hagan a nivel de la cadera. Entonces, tengamos en cuenta cuando lo realizamos, si lo vamos a realizar con una flexión de 30 grados, de que el muslo esté bien fijo para no realizar un movimiento que no sea el correcto. Ahora vamos a evaluar el bostezo lateral. Decúbito supino. Examinador toma con una mano la porción distal de la tibia y con la otra sujeta la rodilla por su cara medial. Entonces desplaza la tibia hacia medial con la otra mano, realizando una maniobra de estrés en varo. Si se quiere aislar el ligamento colateral lateral del resto de las estructuras estabilizadoras de la rodilla, como por ejemplo los ligamentos cruzados, se debe realizar esta maniobra con una flexión de rodilla de 30 grados. Este test es positivo cuando se observa mayor laxitud, disminución del tope o dolor en comparación al lado contralateral. Bien, esta maniobra, como la está ejecutando, fíjense que el terapeuta coloca toda la palma de la mano, hasta incluso la muñeca y parte del antebrazo, debajo del muslo del paciente. Entonces, si hace un movimiento que es impropio, usted cuando realiza la maniobra se va a dar cuenta, ¿sí?, porque lo está palpando un poco más que en la maniobra anterior, que si ustedes lo pueden ver, que ha quedado fija en imagen, que solamente está apoyando la mano en un sector del muslo, ¿sí?, en la cara externa. Y ahora vamos a pasar a evaluar lo que son los cajones en la rodilla. Primero vamos a evaluar, ¿sí?, la maniobra de cajón anterior de rodilla, que es para evaluar el ligamento cruzado anterior.
Paciente en decúbito supino, cadera flectada en 45 grados y rodilla flectada en 90 grados. El examinador se sienta sobre el pie del paciente fijándolo. Toma la tibia proximal con los pulgares a cada lado del tendón rotuliano. Los índices palpan los tendones de los isquiotibiales para asegurar que estén relajados. Entonces, el examinador ejerce una tracción anterior de la tibia. El test es positivo cuando hay un aumento de la traslación anterior de la tibia respecto al lado contralateral o no presenta un tope firme. Bien, acá la única salvedad que vamos a hacer es que el autor, Argente Álvarez, especifica que la rodilla debe tener una flexión de 80 grados, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si no tenemos mucha fuerza, es de no realizar toda la fuerza cuando realizamos la maniobra a expensas del bíceps nuestro, ¿sí? Porque a veces si un paciente, por ejemplo, que juega al rugby y es una persona que no tiene mucha fuerza la que ejecute la maniobra, que realicemos la maniobra a veces pueden realizarla con los codos extendidos y que sea el tronco el que se vaya hacia atrás, ¿sí? Así la fuerza no sale del bíceps, así ustedes pueden realizar una correcta tracción del paciente. También, fíjense que el terapeuta está fijando el pie sentándose arriba de él. La maniobra está perfectamente descrita en la página 242 del libro Argente Álvarez y ustedes encontrarán en la página subsiguiente fotos de la maniobra en que el autor no está sentado sobre la rodilla del paciente. Lo que podemos presumir es para que ustedes crean que y puedan ver, ¿sí?, la posición en la que está tomando la articulación de la rodilla. Pero sí hace la salvedad de que ustedes deben sentarse sobre el pie del paciente. Esta es una maniobra que también a veces presenta confusión cuando es positiva y cuando es negativa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también para no confundirnos? El peso del paciente, ¿sí? Si es un paciente muy delgado, no realizar una tracción demasiado grande porque lo van a correr en la camilla. Entonces, medir esa tracción que vamos a realizar. Todo esto se los voy nombrando a los fines de que ustedes, si bien están viendo un teórico, también ya lo puedan empezar a llevar a la parte práctica. Entonces la pregunta sería, ¿cómo sé cuando la maniobra es positiva y cuando la maniobra es negativa? Yo ahora les voy a presentar un video de un paciente en el que la maniobra es positiva. Sí les voy a aclarar que es un video que se realizó en quirófano, por lo tanto el paciente tiene un grado de rotura del ligamento cruzado anterior que es bastante grosera si se quiere. Quizá ustedes se encuentren con un paciente con este grado de rotura del cruzado anterior, pero a veces no va a ser tan contundente el positivo, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta. A este paciente le van a realizar una plástica del cruzado anterior. ¿Bien? Ahora vamos a evaluar el cajón posterior de rodilla. Paciente en decúbito supino, cadera flectada en 45 grados y rodilla flectada en 90 grados. El examinador se sienta sobre el pie del paciente fijándolo, toma la tibia proximal y apoya los pulgares a cada lado del tendón rotuliano, empujando la tibia hacia posterior. El test es positivo cuando hay un aumento de la traslación posterior de la tibia respecto al lado contralateral o no presenta un tope firme. Acá lo mismo, tenemos que tener en cuenta los 80 grados de flexión que refiere el autor. La rotura del ligamento cruzado posterior es bastante poco frecuente, entonces tengamos en cuenta de cuando realizamos la maniobra de que no haya un falso positivo, ¿sí? Pero es bastante poco probable que se les pueda presentar.
Ahora también les voy a mostrar un video que está realizado en las mismas características anteriores en quirófano para que vean lo que es una ruptura de un cruzado posterior. Si pudieron ver, está tan roto el cruzado posterior que el terapeuta ni siquiera hace falta que lo tome con las dos manos, ¿sí? Se los voy a pasar de nuevo. Sí le estaba fijando el pie, pero era más fácil lograr este movimiento, ¿sí? Seguramente el paciente ahí también estaba sedado, ¿sí? Porque no podía sostener la postura. Bien, continúa. Vamos ahora a evaluar todo lo que son los meniscos, ¿sí? En el caso de la maniobra de McMurray, vamos a evaluar el menisco medial. Paciente en decúbito supino. El examinador controla la pierna hacia distal sujetando el talón con una mano. Con la otra sitúa el índice y el pulgar anteromedial y anterolateral a la línea articular de la rodilla. Entonces flecta pasivamente la rodilla del paciente hasta los 90 grados y luego rota externo. Entonces presiona en dirección axial mientras extiende la rodilla. Bien, esta es una maniobra que les va a llevar un poquito más de práctica. Tengan en cuenta de saber si cuándo es rotación interna y cuándo es rotación externa. Eso es lo que tienen que observar, que por ahí a veces se confunden. Y palpar la interlínea articular. Sé que han tenido anatomía palpatoria, pero bueno, a veces uno se encuentra con alumnos de que se les dificulta palpar la interlínea articular. Comenzamos practicando desde ahí, de la palpación de la interlínea articular, y después para poder empezar a realizar las maniobras. Vamos a pasar a la maniobra de Moragas, particularmente de esta maniobra. No he encontrado un video similar a lo que expresa el autor. Sí, tenemos que saber que esta maniobra es para diagnosticar lesiones del menisco lateral. El paciente va a estar en decúbito supino y se va a colocar el miembro inferior a explorar en posición del 4 invertido. Eso de acuerdo a la posición en la que se encuentre el terapeuta que lo esté evaluando. Vamos a ubicar un pulgar en la interlínea medial y el índice en la cara lateral, ¿sí? El pulgar va a ejercer una presión forzando al varo de la rodilla, lo que va a provocar una apertura de la interlínea lateral. Esto nos va a permitir que el índice se ubique mejor en la interlínea por debajo del ligamento lateral. Y luego vamos a realizar una extensión de la rodilla, pero esta deberá ser realizada con lentitud. Si el dedo índice le provoca un dolor al paciente y es rechazado por el menisco lateral, es probable que éste se encuentre lesionado. Y para cerrar los test diagnósticos de la articulación de la rodilla, vamos a realizar la prueba de Apley modificada, que es para evaluar los meniscos laterales y mediales. Paciente en decúbito prono con rodilla flectada en 90 grados. El examinador aplica presión en la cara plantar del talón, produciendo una carga axial sobre la tibia y simultáneamente rota esta a externo e interno alternadamente. Luego. Bien. Para concluir entonces, la parte práctica de lo que es evaluación de la articulación de la rodilla, son estas las maniobras que vamos a ver.
Ya también queden ustedes realizar un poco de práctica con la familia o con la persona que ustedes vivan, ¿sí? Entonces los invito a que empiecen a practicar entre ustedes, ya les reitero, con las personas cercanas con las que ustedes estén a diario. Vamos ahora a pasar a lo que es toda la parte de evaluación de tobillo y pie.